la doctrina de la crianza de los hijos. Sabemos que la sociedad está en una decadencia tremenda. Lamentablemente la Iglesia no se está escapando de esto y no podemos olvidar que fuimos llamados a ser sal y luz de esta tierra. Y la labor nuestra como padres es fundamental. Entonces, hoy día, si el Señor lo permite, vamos a abordar de lo general a lo particular. No puedes ir a lo particular porque si no tiene un contexto, lo particular se puede perder y alguien el día de mañana lo puede tergiversar, puede cambiarlo, puede darle un énfasis distinto. Es muy importante que, es como, ¿se acuerdan que lo conversamos? Es como el rompecabezas. Uno tiene muchas piezas, pero si no tiene la imagen completa, no puede armarlo. Esos rompecabezas, 5.000 piezas, son así unas cositas y son un monte, y uno dice así, ¿por dónde parto? Un montón es muy difícil. Bueno, la doctrina, cada doctrina que abrazamos, que son enseñanzas de Jesús, son como estas piececitas que están incrustadas, ¿cierto?, en una imagen, en un trasfondo de Dios. Esta es la profecía, ¿cierto?, de Malaquías. El Señor profetiza a través de este hombre, porque como Dios ve en el tiempo todo, ¿cierto?, Él sabía que la sociedad iba en decadencia. Y la profecía es así, que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Esa es la primera parte de la profecía. Él debe volver el corazón de los padres hacia los hijos. Los padres tienen una responsabilidad tremenda. Es una labor importantísima. Y esta sociedad lo que hace es separarnos, no solo físicamente, que es un tremendo daño, sino que nos hace separarnos en la carne, cuando pone objetivos particulares en la vida de los hombres, intereses que son distintos al interés verdadero que deberíamos tener. Cuando eso ocurre, las familias se separan. Hombres que están pensando en ganar más, en tener más, en más comodidad junto con la mujer, abandonan a sus hijos por causa, ¿verdad?, de estos anhelos. No los vamos a juzgar, sino más bien decir que cualquier anhelo que hace que yo me aparte de mi hijo, que no, y en el caso de los cristianos nosotros, que no ejerzamos y no podamos cumplir a cabalidad la doctrina de Dios para la familia, es un anhelo que es una desviación, es un antipropósito, es algo que incrustó el enemigo en el corazón para desarticular el núcleo de la sociedad, la base de la sociedad, que es la familia creada por Dios, de la forma que Dios la crea y bajo la doctrina que Dios la crea. Dios provoca, hace, ¿cierto?, en su poder crea, pero no crea con un despropósito, crea con un propósito y también da la forma, el cómo, y también da el poder para llevar a cabo esta doctrina. Entonces Él lo hace todo, a nosotros nos corresponde caminar estos caminos. Entonces la profecía dice así, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Ahí hay una separación. Y yo quiero que tú empieces a pensar en ti y en tu matrimonio para determinar cuán separados has estado de tus hijos. En cuanto a escucharlos, atenderlos, pastorearlos, entrar a su corazón. Eso requiere tiempo, requiere mucho trabajo. No basta porque uno visualiza en medio de la congregación mujeres muy abnegadas, muy trabajadoras que llevan a sus hijos a todas partes, pero dejan de lado lo más importante, padres también, ¿cierto?, que es el pastoreo
y es la aplicación de la doctrina bíblica. Voy a tratar de ir ejemplificando para que esto se haga más práctico. Digo así, hay familias que, en el caso nuestro, que corremos con los hijos para distintas actividades que creemos que les van a hacer bien, y es cierto cuando hay principios detrás que sustentan esa actividad. Por ejemplo, la perseverancia. No importa que el hijo, en el caso de los que tenemos hijos en la música, no nos preocupa que sean doctos, ni que sean intelectuales, ¿cierto? Lo que nos preocupa, entre otras cosas, es que en esa actividad tengan relacionamientos sanos, puedan perdonar, puedan pedir perdón, puedan perseverar, puedan respetar la autoridad, puedan obedecer principios, ejercicio del principio. Pero no saco nada con llevarlo a un montón de actividades cuando mi visión está equivocada y cuando dejo de lado lo primero. ¿Qué es lo primero? Bueno, y todo esto lo vamos a desarrollar en la exposición. Estoy dando un esbozo general. ¿Qué es lo primero? Lo primero es, después de mi relacionamiento con Dios, es practicar la palabra con mi esposa, con mis hijos. Eso es doctrina. Y eso nos asegura que vamos en el camino correcto. Y dentro de esa práctica, bueno, que lo vamos a ver, hay que pastorear. Y eso requiere tiempo, requiere conversaciones, requiere mirarse a los ojos. Entonces, cuando yo le doy una preponderancia equivocada a algunas actividades o intereses personales, entonces ese pastoreo no se lleva a cabo. No se puede. ¿Me entiende? Si usted está hablando con su hijo y está viendo un partido, no sirve. No sirve. Es que pasó tiempo, eso no es pasar tiempo con el hijo. Eso es excusarse para hacer lo que yo quiero hacer. Yo quiero ver el partido, entonces pongo a mi hijo al lado. No pastoreo. O es un ejemplo, ¿verdad? El celular, el Facebook. Estoy hablando con mi hijo y estoy preocupado de quién posteó, quién no posteó, que la familia que está lejos y dónde está, y la hija no conversa con su madre. Y ahí entran otros temas que son bastante importantes que no creo que alcancemos a abordar, pero que se instalan en medio nuestro, que tiene que ver con los hijos. Se ha malentendido la doctrina. Cuando nosotros perdemos la doctrina, nosotros mismos tergiversamos lo de Dios. Por ejemplo, ¿es importante el vínculo? ¿Qué creen ustedes? ¿Es importante el vínculo entre los jóvenes? ¿Sí o no? Depende. Aquí se ha priorizado el vínculo. El vínculo tiene un trasfondo, se llama amistad, ¿verdad? Estoy haciendo un ejemplo nomás para que entiendan que la doctrina cómo se tergiversa. La amistad se elige, los hermanos no, la amistad se elige, ¿es verdad? Muy bien. Mis hijos, ¿de quién tienen que ser amigos? ¿De todos los jóvenes que están aquí? Son compañeros, pero amigo es distinto. ¿El amigo a dónde me lleva? A Cristo. Entonces un chico que no ha decidido por Cristo no necesita ser amigo de mi hijo. Son compañeros, amigos, los amamos, los recibimos, los evangelizamos, pero amistad, eso hay que enseñárselo a los hijos. Uno no abre el corazón con personas que no son amigos. Cuando quedan solos conversando, ¿qué hacen? Se traspasan las visiones. ¿Y cuáles son las visiones más poderosas? ¿La cristiana a nivel de 14 años o la visión mundana? ¿Qué es más poderoso? ¿Qué tiene más fuerza? A eso me refiero. ¿Qué es más fácil, como decía un pastor antiguamente, que yo me suba a una mesa y trate de subir a alguien o que alguien me tire para abajo de un jalón, me deje en el suelo? Si los hijos nuestros no están bien fundamentados, entonces no necesitan vincularse en la amistad con personas que están descarriadas. Aquí diríamos que hay un porcentaje muy alto de niños que todavía no han dado un paso hacia el Señor. Entonces, ¿qué creemos nosotros? No, que tienen que ser amigos, tienen que vincularse. Los papás se ponen a conversar, los chicos se juntan. ¿Y qué ha habido aquí? Problemas de homosexualidad, problemas de fornicación, abusos.
¿Por qué? No, porque son amiguitos cristianos. ¿Por qué ocurre eso? Vaya al trasfondo de la situación. ¿Por qué usted no lo ve en el espíritu? ¿Por qué uno entiende que la doctrina es vida? ¿Por qué usted se relaja? Pijamadas. Las pijamadas, nosotros, años, 15 años, más 20 años que no hagan pijamadas. Eso es mundano, eso es del mundo. Pero hay gente que hizo, hasta el día de hoy, arrastra consecuencias tremendamente dolorosas. Entonces, no podemos manipular la doctrina. Los cumpleaños, todos juntos los niños, han habido abusos, tocaciones, etc. Estamos entre adultos, ¿verdad? Por eso estamos solo padres aquí. Niños besando a la fuerza a las niñas, hablando, ¿qué hablan? ¿Y a quién te gusta? Las niñas pequeñas sufriendo dolores tremendos en su corazón por decepciones de chicas que son más grandes, que tienen hermanas grandes o están en el colegio y están tremendamente influenciadas por el mundo. Entonces, créame, que usted no puede meter a su hijo en una burbuja. No lo puede hacer, porque eso no es doctrinal. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que la doctrina dice. ¿Y qué dice la doctrina? Que los padres deben educar a sus hijos, instruirlos, conversar con ellos, ser ejemplo. Todo eso lo vamos a ver en el detalle. Ser ejemplo, fortalecer el vínculo, enseñarle a tener un relacionamiento con Dios. Y eso hace la diferencia. No que yo lo encierre. No que mi hijo piense que es mejor que el otro, que está en la calle, porque no es mejor. También es doctrinal. También es un ser caído que necesita ayuda. Pero la diferencia del amiguito de la calle es que tiene padres cristianos que aman a Jesús y practican la doctrina, y eso hace la diferencia. Entonces hay muchas cosas que se perdieron con el tiempo, que se aguaron, que se tergiversaron y que necesitamos volver a enderezar en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando los padres vuelquen su corazón hacia los hijos? ¿Cierto? El corazón de los hijos volverá a los padres. Si no es así, dice, si no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así de trascendente es. ¿Por qué Dios nos da hijos? ¿Para qué? ¿Para qué? Primero y fundamentalmente es para que se cumpla el propósito de Dios. ¿Qué dijo Dios en el principio? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y de ahí les da una tarea, ¿cierto? Enseñoreen, fructifiquen, ustedes conocen la Escritura. Pero el propósito de la creación es que Dios quería una familia según su carácter, según su imagen. Hagamos al hombre. Entonces Dios nos da hijos para el cumplimiento de su propósito. Miren la tarea que tenemos como padres. Tremenda tarea, el propósito de Dios. ¿Por qué Dios no lo cumple Él mismo? No, porque Él nos dio esa responsabilidad. Tenemos que desarrollar una raza de hombres semejantes a Jesús. Y nosotros somos los responsables. Vamos a responder delante de Dios de qué hemos hecho con nuestros hijos. ¿A quién se parecen? ¿A Cristo o al mundo? ¿Qué carácter tienen? Textos conocidos, pero que hay que repetirlos, que nos están dando la imagen de fondo, ¿cierto? La imagen para ir poniendo cada pieza en su lugar. Porque los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué nos predestinó? ¿Cuál es el destino que nos dio? Un destino anticipado,
Dios crea con un propósito, ¿cierto? ¿Cuál es ese propósito, ese destino? Que la humanidad, ¿cierto? Que los hombres seamos a la imagen, y ahí habla de carácter, a la imagen de Jesús, que reflejemos, que tengamos el carácter de Dios. ¿Para qué es este propósito? ¿Para nuestro beneficio o para la gloria del Padre? Veamos el texto que viene. Que dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Se fijan? Esto no es una corrección de propósito, el pecado llegó y hubo que corregir. No, esto está todo en la sabiduría de Dios. Dios vio y nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para un propósito, ¿cierto? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Se fija? Tú y yo fuimos predestinados para ser santos y sin mancha delante de Él. Y si Dios dice que es así, es porque Él provee además la energía, el poder, el mecanismo, como usted quiera llamarlo. Y recibiréis poder, ¿se acuerdan? Que lo vimos el miércoles. Hechos 1:8, y recibiréis poder. ¿Poder para qué? ¿Para votar a la gente? No. Para ser testigos. ¿Cómo somos testigos? Con nuestra vida. ¿Y testigo a quién? Testigo a nuestra esposa. Nuestra esposa es testigo. Yo veo a Cristo en mi esposa. Y veo el poder de Dios. Veo cómo somos transformados. Y nuestros hijos son los primeros testigos de esa transformación. Entonces, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. En Cristo está todo lo que necesitamos. En Él. Cristo en vosotros. La esperanza de qué podríamos parafrasear. Cristo en vosotros es la esperanza, ¿cierto? Que Dios tiene que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Que nuestro carácter sea transformado. Todo lo que nosotros no podemos hacer. Es Cristo quien lo hace desde adentro, ¿cierto? Vamos contemplando su gloria, dice Corintios, y vamos siendo transformados por medio del Espíritu. Ay, que en mí no ha pasado. Entonces hay que revisar qué está pasando. Tu relación con Cristo. ¿Cuánto te has entregado al gobierno del Espíritu Santo? ¿Cuánto practicas si estás libre de pecado? Hay que allanar el camino, limpiar el pozo para que el agua empiece a brotar y podamos ser testigos. Entonces el propósito de Dios es el panorama general, es nuestra visión.
¿Por qué Dios escoge a Abraham para una tarea tan importante? Dios retoma con Abraham su propósito, ¿verdad? ¿Por qué Abraham y no otro? Aquí está la respuesta, ¿cierto? Que dice Jehová, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Nosotros somos parte de esa nación, ¿verdad? La Jerusalén celestial somos nosotros. Somos hijos de Abraham, de la promesa, de la fe. Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque yo sé. ¿Por qué lo escogió? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué cosa? Que guarden el camino de Jehová. ¿Cómo? Haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Por qué lo escogió Dios? Porque conocía el corazón, sabía que Abraham los iba a llevar a su descendencia a Dios. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios te escogió para llevar tu descendencia a Dios. Es un propósito sublime. Tú puedes decir, pero si yo no soy nadie, soy el peor mundano, soy el peor de todos. Sí, yo digo lo mismo. Pero la Escritura dice que Jesús y Dios escogió lo vil del mundo. ¿Cuántos somos lo vil del mundo? Para avergonzar a los que creen que saben. Por el Espíritu debemos llevar a nuestros hijos y a nuestra casa. Eso tiene una implicancia tremenda. El relacionamiento de esposos, la crianza de hijos. Pero no estamos abandonados. No es cómo se hace un tremendo signo de interrogación. No, Dios es absolutamente claro de cómo se hace. ¿Qué necesito para hacerlo? La llenura del Espíritu. El Espíritu que recibe el día del bautismo. Y de llenura no estoy hablando de una manifestación carismática especial. Estoy hablando de que esté reconciliado con Dios y que su Espíritu me empiece a guiar en fortalecer esta relación. Pues esto no es un manual, no nos confundamos. Yo no les voy a entregar un manual de cómo se hace, voy a entregarles la doctrina de cómo se hace y la aplicación de la doctrina en el tiempo oportuno. Solo la tiene el Espíritu de Dios. Vamos a hablar no en el detalle porque si no nos vamos a alargar mucho. La responsabilidad de los padres, ¿en qué áreas son responsables? Todo eso tiene un gobierno, el gobierno del Espíritu Santo. Vamos a ver cuáles son las responsabilidades de los padres, ¿sí? La responsabilidad de los padres. Antes es importantísimo que entendamos la naturaleza de lo que tenemos enfrente, del niño. Y esto parece muy básico. Pero yo todavía me encuentro con mamás que creen que sus hijos son buenos. Y ahí tengo un problema. Un problema básico. Cuando yo creo que mi hijo es bueno, entonces ¿para qué lo tengo que formar si es bueno? No, dejémoslo así nomás. ¿Qué dice la Escritura? Tomamos textos que no hablamos generalmente, ¿verdad? Porque si hablamos de Romanos 1, 2 y 3 nos queda todo claro, lo hemos revisado 20.000 veces. ¿Qué dice la Escritura? Que todos somos pecadores. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Proverbio 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, está unida al corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección, ojo, guarde eso, que no es de cualquier forma. No, la vara no se usa de cualquier forma.
Eso hay que enseñarlo. Así que no piense que tiene que ir a agarrar a palos a su hijo, por favor. ¿Ya? Eso es muy delicado. Muy bien. Aquí está. ¿Qué responsabilidad tenemos? Y vamos a tomar solamente 2 textos para entenderlo mejor. Muy bien. ¿Qué dice la Escritura? Instruye al niño en su camino y ¿qué más? Ahí, guarde la palabra instrucción. Instruye al niño en su camino. Muy bien. Esa palabra en el hebreo es estrechar, disciplinar, adiestrar, instruir, dedicar, shanak, ¿cierto? Ahí esa palabra es muy importante. Y aquí hay un problema, porque cuando las personas hablan de disciplina piensan que es corrección. No, la palabra no es disciplina. Te voy a disciplinar, ojalá lo disciplinara. Disciplina no es corrección. ¿Cómo lo puede entender mejor? Piensen en las disciplinas deportivas. Las disciplinas deportivas tienen todo un camino, una instrucción, un aprendizaje, un desarrollo. Entonces, cuando hablamos de disciplina, estamos hablando del camino, no de la corrección. ¿Ya? Así que cuando está hablando aquí, instruye al niño en su camino, está hablando de educación, de estrecharle el camino, de llevarlo por el camino correcto, de estrecharle sus caminos para llevarlo al camino correcto. Instrucción, dedicación, tiempo. Eso está diciendo la Escritura. Y lo complementamos, ¿cierto?, con Efesios 6:4, que dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que, y ahí está la responsabilidad de los padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es la crianza? Tiene que ver con no solamente la alimentación, sino el afecto, el entrenamiento, el sustento. Criadlos, estoy hablando de esa palabra. Criarlos. ¿Qué necesita mi hijo? Un sustento, un entrenamiento diario, caricias, afectos. ¿Qué más dice? ¿En qué? En disciplina. Y que la palabra en el griego es paideia, que es tutoría, educación, entrenamiento. Y eso incluye la corrección. Incluye la corrección, está dentro de esa palabra. Así que no es solamente vara, no es solamente reto, está hablando de entrenamiento, de sustento, y disciplina está hablando de educación y de corrección. Dice, sino criarlos en disciplina, y ahí viene amonestación del Señor. Y ahí tiene que ver, ¿cierto? Noutseia es la palabra, y tiene que ver con reprensión suave, advertencias previos a las correcciones que vienen después en otros grados. Pero uno, ¿qué hace? Sustenta, instruye, educa, los estrecha el camino y amonesta. Admonestación. Hijo, ese no es el camino. Hijo, por ahí no. Aquí la idea es que vayamos corrigiendo lo que estamos haciendo mal. Vayamos pensando. Y también los que ya tienen hijos grandes, que se arrepientan y puedan pedirle perdón a sus hijos. ¿Sabes qué, hijo? Yo me equivoqué contigo. No apliqué la doctrina que el Señor enseña. Este texto también nos enseña. Estamos hablando de la responsabilidad de los padres, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dice la Escritura? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Aquí no estamos solos en el trabajo. ¿Se acuerdan para qué son nuestros hijos y nosotros? Para ser santos y sin mancha.
a la estatura, al carácter de Cristo. Muy bien. ¿Quién nos ayuda y quién propicia esa obra? El Dios de paz. Dios os santifique por completo y todo vuestro ser. ¿Cuál es todo ese ser? Espíritu, alma y cuerpo, que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué áreas debemos tocar? Si Dios quiere que completamente seamos de Él y Dios nos dio esa responsabilidad, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Qué áreas debemos tocar? Con esto terminamos la primera parte y después ya vamos a la doctrina específica. Quédense con esto. Fuimos llamados con un propósito. Propósito sublime. Nuestro llamado, nuestra vocación es la más alta, es la del Creador. Hacer a imagen de Cristo, su carácter, reflejar y darle gloria al Padre. Y aquí no hay ningún impedimento, ni físico ni intelectual. Aquí no es que yo no sé, es que mi hijo un poco, no sé, distinto, muy alborotado o muy lento. Nada, no tiene nada que ver con eso. Esto es un tema absolutamente de Dios y Dios es poderoso para hacerlo en todos. Hay poder, el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos es el poder que está a nuestra disposición. Tenemos que experimentar ese poder en nuestro diario vivir y específicamente en nuestra relación matrimonial y en la educación con nuestros hijos. Entonces decíamos que alma, espíritu, alma y cuerpo, eso es lo que Dios quiere, que sea santificado completamente. Espíritu, alma y cuerpo. Esto no es solo espiritual. No es solo espiritual. Todo es espiritual, pero Dios quiere ¿qué cosa de mí? Espíritu, alma y cuerpo. Ahí los padres entramos en estas tres áreas, por supuesto. Nuestra labor es entrar y trabajar en estas áreas. El área espiritual, ¿qué? Desarrollar una relación personal con Dios. Los niños necesitan entender que son amados por Dios y necesitan entender que ellos necesitan y es prioritario que desarrollen una relación con Dios. Independiente del momento del bautismo, cuando ellos confirmen su fe, ellos nacieron bajo el propósito. Ellos deben entender que somos la obra de Dios, que estamos por gracia y misericordia de pie y que ellos nacieron con un propósito, que no llegaron al azar, que Dios les permitió nacer para Él y que ellos deben desarrollar una relación personal con Dios, deben entender que son parte de la familia de Dios, no son un accidente. Dios nos predestinó, nos dio un destino previo, ¿cierto? Alma, debemos tocar la voluntad, los sentimientos, las emociones de nuestros hijos. Hay que trabajar en esa área. Es importantísima la formación de carácter, dominio propio, humildad, mansedumbre. Eso se trabaja desde pequeño. Vamos a entrar al área chica después, de cómo se hace, de qué errores cometemos, que es la parte más interesante. Esto es muy antiguo, pero es muy importante, deberíamos recalcarlo todos los años porque esto se olvida. Cuando tú no practicas algo, se olvida. Una esposa que practica una receta constantemente la hace de memoria, ¿no? No necesita ver el libro de recetas. Así que no tiene que ver con que le cuesta leer, con que no se sabe los versos, que no le cuesta memorizarlos. No. Se trata con conocer la doctrina y practicarla. Estas palabras las pondrás en todo lugar, en el corazón de tus hijos, en tu casa, las hablarás. Repetimos en la mesa, sentados constantemente, nosotros somos del Señor.
Ustedes tienen un llamado maravilloso, sublime. Hay que trabajar al nivel del alma. Emociones, sensaciones, los chicos están a piel, tienen que aprender a controlar sus emociones. Y eso lo hacen. Por supuesto, con la ayuda de ustedes, con amor, con paciencia. Formación de carácter. Un hijo humilde. Con los que tenemos hijos soberbios, hay que hacer un camino que lo vamos a revisar. Y hay que ir tocando sus vidas. Y cuerpo, por supuesto, también. Hábitos de higiene y alimentación. Y esto no es cualquier cosa. La alimentación es fundamental para nuestros hijos. El desarrollo, el sueño. ¿Se acuerdan cuando Dios nos enseñó que el reino de Dios parte a la hora que nos acostamos? Te acostáis a las 2, 3 de la mañana y tenés que levantarte a las 6, no vas a llorar en la mañana. No te vas a entregar, no te vas a disponer porque estás cansado, porque tienes que salir corriendo. Nuestros hijos necesitan horarios, alimentación adecuada. Ellos necesitan ser fuertes en cuerpo, alma y espíritu. Su mente debe estar sana, su cuerpo no debe estar contaminado, porque mañana tienen que enfrentar situaciones muy complejas que nosotros no nos ha tocado enfrentar. Es una educación integral, completa, espíritu, alma y cuerpo. Esa es nuestra responsabilidad. Y después del break vamos a seguir ya con lo medular.